Buenos días para todos, sean bienvenidos. Un cordial saludo a usted que nos ve allí desde su casa. Hoy estamos aquí, hoy es domingo 5 de abril del 2020 y traemos a usted una nueva enseñanza. Le damos primeramente gracias al Señor por la oportunidad, por el privilegio que nos da de poderle servir. Gracias al Señor por la vida, gracias por la salud, y aquí estamos con una nueva enseñanza. Y realmente, antes de comenzar, es inevitable hacer mención de la crisis actual que está viviendo el mundo entero. Hasta ayer, 4 de abril, y según estadísticas iban más de 64.000 muertos, y lamentablemente esa cifra irá en aumento. Entonces lo que simplemente podemos ver es que el mundo necesita un Salvador, y el tema del día de hoy que Dios me ha permitido se llama la importancia de la salvación. Necesitamos un Salvador. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, siempre que he tenido el privilegio de enseñar acerca de la salvación, comienzo con una pregunta, o es una pregunta que le hago a muchas personas y posiblemente al final vamos a tratar de responderla. Dice, la pregunta sería: ¿qué crees que pasaría contigo si murieras hoy a causa de esta pandemia? ¿Cuál crees que sería tu destino eterno? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque dice Hebreos 9:27, que es el primer versículo del día de hoy, dice: y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. O sea que aquí en Hebreos 9 vemos que hay un decreto que está establecido para todos los seres humanos que mueran, o sea que todos vamos a morir. Pero dice que después de esto hay un juicio. O sea que después de eso será abierto el libro de la vida, todos vamos a ir delante de la presencia del Señor, y nadie va a tener excusa de decirle: Señor, a mí nadie me enseñó, nadie me dijo, porque aquí está escrito en la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen: no, uno se muere y simplemente aquí termina todo, o este era el infierno, y tiene una cantidad de cosas que no habla la palabra de Dios. Y la Biblia es clara, que todos vamos a ir delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué vino la muerte física? Dice Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva significa regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que está establecido en Hebreos que todos teníamos que morir, pero aquí en Romanos 6:23 dice que hay una dádiva, y es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que esa es la esperanza que tú y yo tenemos acerca de después de que partamos de este mundo. O sea que, número uno, hay que entender que necesitamos un Salvador. Mire que hoy domingo, a pesar de la crisis que estamos viviendo en el mundo, se está celebrando que hubo una entrada triunfal allí en Jerusalén, que vino nuestro Señor Jesús allí, y la gente lo recibía con palmas de olivo, y decían: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. O sea que ese Cordero Pascual que había sido anticipado desde tiempos antiguos estaba entrando allí a Jerusalén. Pero paradójicamente, unos días después estaban diciendo: crucifíquenlo. O sea que, ¿qué pasó? Estaba siendo entregado unos días después a los romanos, quienes a su vez dieron muerte al Señor. Realmente entonces aquí sería la pregunta: ¿realmente las personas han aceptado a Jesús? ¿Lo han hecho como su Señor y su Salvador? 520 años antes de Cristo se profetizó por Zacarías la entrada del Señor a Jerusalén, y dice allí en Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces aquí había una profecía desde hace aproximadamente 2600 años de que iba a venir un Salvador, de que iba a entrar allí humildemente a Jerusalén. Entonces la historia bíblica nos muestra que algunas personas fueron salvadas por Jesús mismo. Y uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia, en los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, es que Jesús amaba a las personas. Jesús era compasivo, era misericordioso, y iba a las personas que tenían necesidad. Pero me gusta resaltar algo que encontramos ahí, es que Jesús, cuando sanaba a las personas, Él les decía: tu fe
te ha salvado. Y ahorita les voy a explicar por qué la importancia de esto. ¿Por qué? Porque el Señor siempre recalcaba que eso era lo más importante. Hay una cita bíblica, no la vamos a ver, se la voy a parafrasear. Está en Lucas 17, del 11 al 19, y habla ya acerca de 10 leprosos. Y dice la Biblia que habían 10 leprosos. En los tiempos de Jesús, la enfermedad más terrible que había era la lepra. Y dice que vinieron 10 leprosos allí de lejos, porque sabían que estaba este sanador. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jesús los sanó a todos. Todos fueron sanos. Presten atención, fueron 10 leprosos que fueron sanos. Y dice que Jesús les dijo que fueran y se mostraran al sacerdote. Tal vez que fueran a sus casas y dieran testimonio. Y ellos se fueron. Todos se fueron felices, habían sido sanos. Pero resulta que de camino, dice la Biblia, que uno de ellos se regresó a buscar a Jesús, a darle honra, a darle gloria al Señor. Y Jesús le dijo, ¿y acaso no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Pues este leproso dijo, Señor, no lo sé. ¿Y sabe Jesús qué le dijo a este hombre? Le dijo, tu fe te ha salvado. O sea que aquí es donde el Señor nos muestra que lo más importante es la salvación. Los otros 9 fueron sanos, tal vez vivieron muchísimos años, pero no fueron salvos. Lo importante no es recibir un milagro de sanidad, lo importante es recibir el precioso regalo de la salvación. Vemos otro ejemplo y tiene que ver con Bartimeo el ciego. ¿Cuánto lo recuerdan? Está allí en Marcos 10, 51 al 52. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, número 1, aquí vemos que había una necesidad. Bartimeo el ciego tenía una necesidad física como la tiene hoy el mundo. El mundo hoy tiene necesidad de que se encuentre una vacuna, de que haya un remedio. Había una necesidad, pero realmente el mundo no está buscando al Salvador. El mundo no está buscando a Jesús como Señor y Salvador. Hay temor, hay pánico, hay esperanza en la medicina, en la ciencia, en otra cantidad de cosas, pero realmente nuestra esperanza debe estar puesta en Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Número 2, Bartimeo, dice la Biblia que primero fue salvo. El Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Y dice allí el versículo, y enseguida, ¿qué pasó? Recobró la vista. Entonces, lo más importante es el precioso regalo de la salvación. Y número 3, dice allí que Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Qué bonito es que cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando Él nos salva, cuando Él nos sana, que nosotros podamos seguirle, caminar con Él todos los días de nuestras vidas. Yo conozco al Señor aproximadamente hace cerca de 20 años. Y el Señor vino a mí en un momento de necesidad, cuando había crisis en mi matrimonio, cuando había crisis económica, cuando mi vida era un caos, un desorden. Y el Señor vino a mi vida, hizo el milagro, me salvó primeramente y empezó, como Dios es un Dios de orden, empezó a poner mi vida en orden. Y aquí estoy hoy, 20 años después, sirviendo al Señor. Y doy gracias a Dios por eso, pero hago lo que hace Bartimeo. He seguido a Jesús en el camino. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o yo sea llamado a su presencia. Esto es algo que es irreversible, no tiene vuelta atrás. Y otra cita que también se lo va a parafrasear son los 2 malhechores. Esto usted lo encuentra en su Biblia, allí en Lucas 23 del 39 al 43. Estos 2 malhechores representan los 2 puntos de vista. Ahí hay una decisión. Entonces dice la Biblia que cuando estaba Jesús allí en el Gólgota, en la cruz, dice que uno de los malhechores le dijo, vamos, si eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Salvaste a otros, como decimos, tras del ladrón, bufón. Pero el otro hombre le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una cita bíblica que me gusta bastante, la enseño bastante porque nos da una gran enseñanza. Este segundo hombre le dijo Señor. Mire que la palabra Señor en el Antiguo Testamento era una palabra de grandeza. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que Sara llamaba a su esposo Abraham, lo llamaba mi Señor. O sea que cuando se decía Señor, se estaba diciendo tú eres el dueño de mi vida. O sea que este hombre, este malhechor, le estaba diciendo a Jesús,
Cuando le dijo Señor, le dijo, tú eres el dueño de mi vida. Y además de eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que también creyó que era un rey. Y me gusta la compasión de Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea que a pesar de que físicamente iban a morir, el Señor los salvó por la eternidad. O sea que salvó su espíritu de la condenación. Entonces, ¿por qué le digo que aquí hay dos puntos de vista? Y hoy en día la humanidad es lo mismo. Tú puedes pelear con Dios, decirle, Señor, oh Dios, si tú existes, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué hay tanta muerte? Y discutir con Dios, o ponerte en la otra posición y decirle, Señor, perdóname, Señor, poder reconocer que lo que está viviendo el mundo es a causa del pecado que ha venido a la humanidad y reconciliarte con el Señor. Entonces hay dos puntos de vista y la Biblia nos muestra esto a lo largo de la palabra, desde la palabra de Dios. En Deuteronomio 30:19, que es un versículo que también lo va a parafrasear, dice, mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice allí el escritor, escoge. Pero también dice, escoge la vida para que vivas tú y tu familia. Así que tú decides si lo aceptas o lo rechazas, si tomas la vida o tomas la muerte, o tomas el camino que es Jesús, Juan 14:6, o tomas tu propio camino. Tú decides. Dios al ser humano le ha dado libertad, le ha dado albedrío de escoger. Pero así como dice allí en Deuteronomio que hay como una recomendación donde dice el escritor, escoge la vida para que vivas tu descendencia, yo como ministro, como pastor por la gracia del Señor, también te digo en esta mañana, escoge a Jesús, escoge la vida para que vivas tú y viva tu familia. Entonces Jesús siempre enseñó acerca de la importancia de la salvación. Número 2, entonces ahora bien, hay un plan de salvación. Y esta es una cita que sigue, que es Juan 3:16, 17 y 18. Es una cita que es conocida en el pueblo creyente y es una cita preciosa. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y el 18, que es la clave de estos dos versículos, dice, el que en él cree, dice, no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, si analizamos este versículo, hay un plan de salvación. Dice que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree. Esa palabra creer es tiempo presente, es ahora, es hoy, no es mañana, o no es decir yo creía, o más adelante yo voy a creer, espéreme, no, es ahora, es hoy. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el Señor sí nos da una esperanza, que después de la muerte física, como habla Hebreos 9:27, hay una vida eterna. ¿Y qué mejor que la vida eterna junto con él? Dice el 16, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. O sea que si tú lo aceptas como Señor y Salvador el día de hoy, tú puedes simplemente tenerlo como tu Señor, pero que después se va a venir ya como juez y como juez justo. Y la clave, como les decía, es el 18, dice, pero el que en él cree no ha sido, dice, pero el que cree no es condenado. O sea que los que creemos en Jesús como Señor y Salvador, dice que no somos condenados porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero la cuestión es que el que no cree, el que no ha recibido, el que rechaza las palabras de Jesús, el que rechaza las palabras de vida, es una persona que ya ha sido condenado. O sea, como digo muchas veces, una persona que no cree es un reo ausente de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ha rechazado el plan de salvación, que fue lo que hizo este hombre allí en la cruz. Pudo haber aceptado en último momento, haber aceptado a Jesús, haber reconocido que era un pecador y que necesitaba la salvación. Tuvo la oportunidad, porque Dios a todos los seres humanos nos da la oportunidad de que nos arrepintamos.
porque Él dice que el deseo de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que tú tomas la decisión, el Señor nos ofrece vida eterna. Vemos Juan 11, 25 y 26, que son palabras de Jesús. Dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Este versículo que estamos citando acá, aunque lo está citando cuando murió Lázaro físicamente, y aquí Jesús le está hablando allí a Marta, le está hablando acerca de esto porque ellas estaban, a Marta y a María, ellas estaban angustiadas porque su hermano había muerto, y ella le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea que ellas creían que Jesús tenía el poder para levantar los muertos. Por eso es que Jesús le dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que las personas que hasta el día de hoy han muerto con esa fe y esa esperanza en Jesús, en Yeshua, como su Señor y su Salvador, van a ser resucitados para vida eterna. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo la preciosa palabra, la palabra de Dios. Y dice: ¿crees esto? Jesús está diciendo: yo te digo en esta mañana, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que Jesús es la vida, la muerte? ¿Que Él es la resurrección? Tú decides. Entonces Jesús, algo que vemos también es que Jesús no ofrece vida temporal. Hay doctrinas que enseñan que la salvación se pierde y otras que no. Yo ahorita le voy a dar mi punto de vista bíblico acerca de esto. Entonces, cuando realmente somos salvos, caminamos el resto de nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Como decía Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Vemos Romanos 8:35. Romanos 8:35 dice, está hablando allí el apóstol, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, peligro o espada? Siguiente versículo, Romanos 8:38, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la posición, así debemos vivir, que ni la muerte ni la vida, que nada nos va a separar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Así que realmente tenemos que vivir para el Señor, y si morimos, morimos con Él, como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decía Pablo: yo no sé qué escoger, porque si quedarme por causa del Evangelio o partir con Cristo, que es muchísimo mejor. Pablo tenía clara la situación que iba a ser después de que él muriera, de que él saliera de ese cuerpo. Y yo creo que todos los creyentes debemos tener esa misma posición. Hay otra posición que es la doctrina de la prosperidad. Está llena de personas que solamente van buscando una dádiva, están buscando ser complacidos materialmente, y los mensajes que le predican a ellos les agrada. Son mensajes de prosperidad, de confesión positiva, mensajes humanistas, mensajes proféticos donde le dicen que todo va a estar bien y que van a conquistar el mundo, y que hagan lo que hagan, que no van a perder su salvación. Eso va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Siguiente cita bíblica, Mateo 7, 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces os declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces la Biblia también es clara de que tal vez estas personas que están mencionando acá eran personas que iban a una iglesia, personas que se llamaban cristianos, que se llamaban hermanos, pero que nunca se arrepintieron de todo su corazón. Tal vez eran simpatizantes, tal vez les gustaba la iglesia como estructura, les gustaba la alabanza, una cantidad de cosas, pero no permanecieron en el Señor. Y 1 Juan 2:19 dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice: porque si hubieran sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es como un trabalenguas que encontramos acá en la palabra de Dios, pero está haciendo claro que habían personas que estaban ahí, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido salvos, hubieran permanecido. Ahora bien, ¿cuál es mi posición en cuanto a si se pierde o no se pierde la salvación? Solo te puedo decir que no se puede perder lo que jamás se ha recibido. Amén. Entonces, pero cuando estas personas ven un predicador hablando de pecado, hablando de arrepentimiento, ¿qué hacen? Se van de allí de una congregación. ¿Por qué? Porque no les gusta escuchar acerca de eso. No les gusta que los exhorte. La palabra de Dios dice en Timoteo que la palabra es para exhortación y para edificación. O sea que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos exhortando el amor del Señor. Lo estamos exhortando a usted a que se vuelva de su pecado, a que si está haciendo algo indebido, a que si usted está obrando mal con su esposa, con sus hijos, que si usted está obrando mal en su trabajo, a través de este precioso manual usted pueda volver atrás. Eso es la exhortación, y eso es lo que, para eso es que estamos los verdaderos ministros, para exhortar y para guiar al pueblo a través de lo que dice la preciosa palabra de Dios. Siguiente versículo está en Lucas 3:5. Dice, mire, quiero que entiendan que Jesús fue crucificado por hablar la verdad, por hablar a los pecadores. Jesús llamaba al arrepentimiento. Por eso fue que Jesús fue aborrecido, fue golpeado, fue escupido y fue rechazado y fue hasta muerto. ¿Por qué? Por predicar lo que decía realmente lo que dice la palabra de Dios. Lucas 13:5. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos vamos a perecer igualmente. Es lo que está allí diciendo Jesús. O sea que ese fue el mensaje auténtico del Señor. Llamar al arrepentimiento. Nunca vemos a Jesús llamando a sellar, a pactar, a sembrar, a traer una cantidad de cosas, a traer diezmos, que es lo que lamentablemente se predica hoy día. Nunca encontramos eso. Jesús estaba siempre llamando al arrepentimiento. Y en medio de eso amaba a los pecadores, en medio de eso suplía sus necesidades, porque dice la Biblia que los sanaba, dice que también alimentaba, porque encontramos allí historias donde Jesús alimentó a todas estas personas. Entonces tenemos que ver el verdadero mensaje. Ahora, si tú y yo vamos allí al Antiguo Testamento, vamos a encontrar cuál fue el mensaje de los auténticos profetas. Dice que Noé era pregonero de justicia. Noé estaba llamando al arrepentimiento. El tiempo, los más de 100 años que Noé duró construyendo el arca, él predicaba, hablaba allí con la Torá, con los 5 primeros libros que había, con el Pentateuco posiblemente. En el tiempo del Génesis aún no existían todos estos libros, pero estaba allí hablando acerca del arrepentimiento. Ahora, si vamos a Jonás, dice la Biblia que Jonás llamó a Nínive al arrepentimiento. Fue la encomienda del Señor que Jonás fuera allí a Nínive a hablar acerca del arrepentimiento, para que esta población se arrepintiera de su pecado. En el libro de las Crónicas, que se le atribuye a Esdras, en 2 de Crónicas 7:14, dice allí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces vemos allí en el libro de las Crónicas también que se está haciendo por medio del profeta un llamado al arrepentimiento. Siguiente versículo dice Isaías 55:7. Siguiente, Jorge. Sí, Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, dice, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea que el mensaje de Isaías también, ¿cuál fue? Que el impío dejara su camino y que el pueblo se volviera a Jehová con todo su corazón. En Lucas 3, siguiente cita, también habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista se dice que fue uno de los últimos profetas, y allí en Lucas 3, 7 al 8 está diciendo así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista estaba llamando al arrepentimiento. Entonces démonos cuenta que el mensaje de la Biblia siempre ha sido el mismo, llamando al Señor al arrepentimiento, como está pasando hoy en día.
¿Y sabe usted que Juan el Bautista, dice la Biblia, que fue arrestado y luego fue decapitado? Decapitado es que le cortaron su cabeza. ¿Por qué? Por exhortar allí acerca del pecado. Esto lo encontramos aquí en Lucas 3, 18 al 19. Dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido. ¿Qué estaba haciendo Juan con Herodes? Lo estaba reprendiendo. No le estaba hablando de cómo ser un campeón, de cómo conquistar el mundo. Dice que lo estaba reprendiendo. ¿Por qué? Porque resulta que había una mujer que se llamaba Herodías, que era hermana mujer de Felipe, el hermano de Herodes. Y resulta que aparentemente ellos tenían una relación ahí ilícita. Y lo que estaba haciendo Juan el Bautista era que los estaba exhortando allí a este hombre. Y por esa causa, por esa exhortación, en una fiesta, después fue que esta mujer Herodías dice que le pidió a Herodes que prácticamente fuera decapitado Juan. ¿Por qué? Por hablar la verdad del Señor. En el primer discurso de Pedro, que lo encontramos allí en Hechos 2:38, dice así: Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí volvemos y vemos en el libro de los Hechos, el llamado era al arrepentimiento, a vivir para Dios, a aceptar el plan de salvación. Entonces yo le digo, la Biblia no se equivoca, tenemos que conocer qué es lo que dice la preciosa palabra de Dios. También en el mensaje del apóstol Pablo, que es uno de los personajes que después de nuestro Señor Jesús, me gusta, soy un imitador. Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, las cuales llamamos las cartas paulinas, y allí en Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, dice, y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe lo que es en mí, perdón de pecados y herencias de los santificados. Entonces Pablo también estaba haciendo un llamado en sus mensajes que las personas se convirtieran de las tinieblas a la luz del Señor. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué se ha cambiado el mensaje el día de hoy? ¿Por qué se está hablando de unas cosas que la Biblia no está enseñando? Y lo más triste es que muchas personas están creyendo a eso, porque son los mensajes que lamentablemente a veces a las personas les gustan. Entonces escudriñemos qué es lo que dice la preciosa palabra de Dios y vivamos por la palabra de Dios. Volvámonos a la palabra de Dios, volvamos a la Biblia. Es lo que el Señor, el llamado que yo creo que está haciendo en estos tiempos, arrepentimiento, que volvamos a ese primer amor, que nos apasionemos por el Señor, que nos apasionemos por la escritura bíblica, que seamos personas de oración en todo lugar y en todo tiempo. Entonces, número 4, también quiero aclarar que hay únicamente un Salvador. Hechos 4:12 dice así, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia también es clara, necesitamos un Salvador, hay un plan de salvación, pero también nos dice que hay un solo mediador, y ese es el Señor. Y es lo que dice 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yeshua HaMashiach es nuestro mediador. Él es el camino, lo dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida, solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahora sí, la pregunta que hice al comienzo de este mensaje, ¿qué crees que pasaría contigo si murieras hoy? Yo quiero responder esa pregunta. Si yo muriera el día de hoy a causa de esta pandemia o otra cosa alterna, yo tengo la certeza 100% de que iría a la presencia del Señor. Ahora bien, no porque sea bueno, porque tal vez me he equivocado, no porque predique el Evangelio, sino por la sencilla razón de que yo he creído que Jesús es mi Señor y mi Salvador personal. Creo que Jesús, cuando derramó su sangre en el Calvario, nos perdonó, que su sangre preciosa nos limpió y que Él apuntó mi nombre en el libro de la vida. Entonces, número 3, ¿cómo obtenemos la salvación? Hechos 16, 30-31, es una cita donde está hablando allí el escritor, y dice así, y sacándolos les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron,
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aunque eso se le estaba específicamente hablando allí a este hombre, a este guardia, es algo que podemos mirar en la vida de nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal vez tú me preguntarás si aún no te has reconciliado con el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Y no instantáneamente, porque todo es un proceso. Cuando yo creo en el Señor y deposito mi fe en Él, el Señor comienza por mi fe a salvar mi familia. Y así pasó conmigo. Yo conocí al Señor, luego mi esposa con el tiempo, y ahí van mis hijos. O sea que en mi casa y yo servimos al Señor. Y dice aquí en el versículo, terminando, dice, y toda la casa se regocijó por haber creído al Señor. Qué bendición es cuando sabemos que el Señor viene a una casa. ¿Qué fue lo que pasó con Zaqueo? Cuando el Señor le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Y el Señor dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. En este tiempo de cuarentena, qué bonito es que nosotros podamos, que las personas se puedan reconciliar con el Señor, que puedan aceptar el plan de salvación, que puedan vivir para Él con todo su corazón. Romanos 10:9 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, lo que yo estoy haciendo el día de hoy, y cada vez que tengo la oportunidad del mensaje, yo estoy haciendo una confesión pública delante de todos ustedes, que Él es mi Señor y mi Salvador. Pero también lo estoy creyendo con mi corazón, porque es lo que hay en mi corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, que lo que haya en tu corazón sea eso, sean palabras de vida eterna. Y yo te invito, si tú estás allí en casa y estás viendo este video y no te has reconciliado con el Señor, yo te quiero guiar a través de una pequeña y una sencilla oración. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir el plan de salvación. Entonces, si tú estás allí, por un momento cierra tus ojos y dile, Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, vengo delante de ti, me arrepiento de mi pecado, Señor, perdóname, límpiame, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que sea, Dios. Apunta mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás lo borres de allí. Te doy gracias, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Es una oración tal vez un poco sencilla, pero si tú la has hecho de todo tu corazón o alguna vez ya la hiciste, ahí es cuando viene la salvación. Pero quiero que entiendas, antes de terminar, que la salvación también implica un nuevo estilo de vida. Por eso también dice la palabra arrepentidos y convertidos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con María, con la Magdalena, allí cuando iba a ser apedreada? Dice la palabra que todos estaban listos allí a apedrearla porque era lo que mandaba la ley, y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice allí la escritura que no quedó ni uno solo, solamente quedó Jesús y esta mujer. Y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ella le dijo, no están. ¿Y sabes qué le dijo, Señor? Yo tampoco te condeno. Dijo, vete y no peques más. O sea que le perdonó, le amó, pero también le dio una recomendación de no estar más en el pecado. El arrepentimiento, la salvación implica eso, porque todas las personas hablamos y la persona puede decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo que Él está, pero realmente no están obedeciendo a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. O sea que las obras son el resultado de la salvación. No somos salvos por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, pero esto es una balanza, es un equilibrio. Entonces las obras son el resultado de la salvación. Si tú y yo decimos que amamos al Señor, tenemos que dar obras dignas de arrepentimiento. Y por último te quiero dar una última recomendación. Busca un lugar donde te puedas alimentar de la palabra, donde te puedan enseñar la palabra de Dios. Allí en el lugar donde tú vives, busca una iglesia que te hablen realmente la Biblia, que te enseñen. Ora en tu casa, escudriña la Biblia, confía en el Señor y vive para Él. Vive para Él en este mundo, para que podamos estar en la eternidad. Que si un día partimos, podamos estar en la presencia del Señor. Le doy gracias al Señor por este día, gracias por este mensaje. Esta semana, si Dios lo permite, estaremos transmitiendo el mensaje el día jueves o viernes santo, y el día
y el día domingo. Entonces, mis amados, que Dios nos continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad.